¿Y si te dijera que el secreto del éxito no es tu coeficiente intelectual ni la suerte, sino tu habilidad para leer a las personas como si fueran un libro abierto? Este audiolibro revela el arte oculto de la inteligencia social, la habilidad que define la influencia, la conexión y el poder. Domínala y nunca volverás a ver el mundo de la misma manera antes de sumergirnos en este viaje. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, La Biblioteca de la Sabiduría, para no perderte más contenido que transformará tu vida. Comencemos. Introducción. ¿Qué pasaría si te dijera que el secreto para abrir todas las puertas de tu vida personal y profesional no es la inteligencia pura, el carisma o ni siquiera la suerte, sino algo mucho más potente y, sorprendentemente, poco desarrollado? Imagina poder entrar en cualquier habitación y saber instintivamente lo que todos sienten. ¿Quién tiene el poder y qué decir exactamente para generar conexión, confianza e influencia ahora? Imagina poder hacer eso de manera consistente. Con jefes, parejas, extraños y amigos. Esa habilidad se llama inteligencia social. Y si no la estás desarrollando activamente, ya te estás quedando atrás. Vivimos en un mundo saturado de información, pero hambriento de conexión, en una era de inteligencia artificial, automatización y algoritmos que lo controlan todo. Lo único que no puede ser replicado por las máquinas, al menos no de forma auténtica, es nuestra capacidad para comprender, empatizar y responder a otros seres humanos. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca aprendimos a leer de verdad a las personas, a interpretar las señales sociales sutiles o a navegar por interacciones cargadas de emociones, sin tener que adivinar o sentir ansiedad. En lugar de eso, tropezamos en las conversaciones, malinterpretamos las intenciones, perdemos oportunidades y nos preguntamos por qué nos sentimos desconectados en nuestras relaciones y equipos. La verdad es que la inteligencia por sí sola no te llevará lejos. La sensibilidad emocional no es suficiente. La verdadera ventaja, la moneda invisible del éxito, es la inteligencia social. Dejemos una cosa clara desde el principio: a la inteligencia social no es lo mismo que la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se trata de conocer tus propias emociones y gestionarlas. Es personal, centrada en el interior. En la inteligencia social es algo completamente diferente. Es externa. Se trata de cómo percibes, interpretas y respondes a los temas. Se trata de reconocer las emociones e intenciones detrás de las palabras de las personas, su silencio, su lenguaje corporal. Es la asombrosa habilidad de leer el ambiente, de saber cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo presionar y cuándo hacer una pausa. La inteligencia social es lo que hace que algunas personas sean magnéticas, mientras que otras son olvidables. Es por eso que algunos líderes inspiran lealtad y otros luchan con equipos desmotivados. Es la razón por la que algunas personas construyen redes de contactos poderosas sin esfuerzo, mientras que otras permanecen invisibles entre la multitud. Aquí está el giro que la mayoría de la gente no se da cuenta. La inteligencia social no es algo fijo, no es un don otorgado al nacer a unos pocos afortunados. Es una habilidad, y como cualquier habilidad, se puede aprender, entrenar y dominar. Este libro no trata de darte trucos superficiales o consejos vagos y optimistas. Es una inmersión profunda en la mecánica del dominio social, en cómo leer a las personas con precisión, responder con confianza y dejar una impresión duradera. Donde quiera que vayas, aprenderás las reglas no escritas que gobiernan las conversaciones, la conexión y la confianza. Entenderás por qué a veces te sientes invisible, incomprendido o agotado en situaciones sociales, y cómo darle la vuelta a eso. Obtendrás marcos de trabajo que se pueden utilizar en reuniones, relaciones, entrevistas, negociaciones e incluso en confrontaciones de alto riesgo. A lo largo de estas páginas, desglosaremos las aplicaciones del mundo real de la inteligencia social, tanto en tu vida personal como profesional. Descubrirás cómo crear una buena relación al instante, cómo tratar con personalidades difíciles sin perder la calma, cómo descifrar las emociones ocultas detrás de las expresiones faciales y cómo elaborar respuestas que desarman, atraen y empoderan. Nos sumergiremos en escenarios de alto riesgo, en eventos de networking, primeras citas, discusiones acaloradas, juegos de poder en la sala de juntas, y analizaremos qué hacen de manera diferente las personas socialmente inteligentes. Esto es lo que viene. Explorarás las pistas psicológicas de las que la gente
no habla, pero a las que reacciona inconscientemente, aprenderás cómo funcionan las dinámicas sociales tanto en grupos pequeños como en grandes organizaciones y cómo posicionarte eficazmente dentro de ellas. Obtendrás información sobre la comunicación verbal y no verbal, desde el tono de voz hasta las microexpresiones y lo más importante, te irás con técnicas prácticas que no solo te ayudarán a sobrevivir socialmente, sino a prosperar pero Déjeme Vertart. Una vez que comiences a desarrollar la inteligencia social, empezarás a ver el mundo de manera diferente. Captarás lo que no se dice en las conversaciones. Notarás con qué frecuencia las personas hablan desde la inseguridad, el miedo o la costumbre. Empezarás a ver cómo la falta de comunicación arruina las relaciones, cómo la manipulación se esconde detrás de las sonrisas y cómo la confianza es frágil e invaluable. A la vez comenzarás a ver el ecosistema emocional que opera debajo de cada interacción y sabrás exactamente cómo navegar por él. Este libro fue escrito para personas que están listas para ir más allá de la incomodidad, la duda o el agotamiento social. Es para aquellos que quieren hablar y ser escuchados, conectar y ser respetados. Ya seas introvertido o extrovertido, ambicioso o ansioso, estés ascendiendo en tu carrera o reconstruyendo tu confianza. Estás en el lugar correcto, porque desarrollar la inteligencia social no se trata de cambiar quién eres, se trata de desbloquear tu yo más efectivo e influyente. Y en el mundo de hoy, eso no es solo algo agradable de tener, es algo imprescindible. Así que aquí está el desafío. Y sí, para cuando termines este libro, pudieras entrar en cualquier situación, en cualquier conversación, y saber con certeza cómo conectar, liderar, influir. Y si finalmente pudieras sentirte a gusto contigo mismo, sabiendo que tienes las herramientas para navegar por cualquier terreno social, si eso te emociona, o incluso si solo despierta una pequeña chispa de curiosidad, sigue escuchando. Todo lo que estás a punto de aprender elevará la forma en que piensas, te comunicas y te conectas con las personas que te rodean. La transformación comienza ahora. Y una vez que veas lo poderoso que puede ser esto, no habrá vuelta atrás. Empecemos. Capítulo 1. El cerebro social. Primer paso para comprender el poder de la inteligencia social es darse cuenta de que los seres humanos somos, por naturaleza, criaturas profundamente sociales. En nuestros cerebros no solo están programados para pensar y razonar, están específicamente diseñados para conectar con otras personas. Esto no es una idea abstracta, sino una realidad científica respaldada por décadas de investigación en neurociencia y psicología. El cerebro se ha desarrollado a lo largo de milenios de maneras que nos permiten percibir, interpretar y responder a las emociones y acciones de los demás. Este complejo sistema de conexiones es lo que llamamos el cerebro social. Antes de sumergirnos en la mecánica del cerebro social, reconozcamos primero la enorme magnitud de las interacciones sociales en nuestra vida diaria. En cada conversación que tienes, cada interacción con un colega, un familiar o incluso un extraño en la calle, requiere que el cerebro procese constantemente una vasta gama de señales en expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal y los matices no dichos que transmiten un significado. Mucho más allá de las palabras, en la capacidad de nuestro cerebro para decodificar estas señales de forma rápida y precisa. Es un testimonio de lo profundamente que estamos inmersos en un contexto social. Sin esta habilidad, nuestras relaciones, ya sean personales o profesionales, serían increíblemente desafiantes. En este capítulo, exploraremos cómo nuestro cerebro procesa la información social, cómo nos permite conectar con los demás y cómo moldea nuestra comprensión del mundo y de las personas que nos rodean. Al comprender cómo nuestros cerebros están programados para la interacción social, podemos desbloquear el potencial de la inteligencia social y aprovecharlo para mejorar nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras vidas. Comprendiendo las raíces evolutivas del cerebro social. Nuestros cerebros sociales no surgieron de la noche a la mañana, son el resultado de millones de años de evolución a los primeros humanos. Como todos los animales sociales, necesitaban formar lazos fuertes con otros para sobrevivir, ya fuera en pequeñas tribus o en comunidades más grandes. La supervivencia a menudo dependía de la cooperación y el apoyo mutuo. En este impulso de conexión social se arraigó en la estructura misma de nuestro cerebro. Como resultado, los seres humanos desarrollaron sistemas neuronales especializados que nos ayudan a navegar por la compleja red de interacciones sociales. En la base evolutiva del cerebro social se puede rastrear
hasta el desarrollo de ciertas áreas del cerebro como la corteza prefrontal, la amígdala y la ínsula. Estas regiones cerebrales desempeñan un papel clave en el procesamiento de las emociones, la lectura de las expresiones faciales y la comprensión de las señales sociales. El desarrollo de estas áreas cerebrales ayudó a los primeros humanos a navegar por sus entornos sociales, formar alianzas y evitar amenazas. Esta adaptación evolutiva fue crucial para la supervivencia y sentó las bases de la sofisticada inteligencia social que poseemos. Hoy, uno de los aspectos más fascinantes del cerebro humano es la presencia de las neuronas espejo, que son células especializadas que nos permiten empatizar con los demás en cuando observamos a alguien realizar una acción o experimentar una emoción. Estas neuronas se activan en nuestro cerebro, como si estuviéramos haciendo lo mismo. Esto nos permite sentir lo que otros sienten y comprender sus emociones más profundamente. Las neuronas espejo son un componente clave de la empatía y forman una parte vital de nuestro cerebro social. Este mecanismo neuronal nos permite conectar con los demás a un nivel profundamente emocional y es la base del poderoso sentido de experiencia compartida que forma el fundamento de las relaciones humanas. El papel de la corteza prefrontal, el tomador de decisiones sociales, una de las regiones cerebrales más críticas involucradas en la inteligencia social, es la corteza prefrontal, el área en la parte frontal del cerebro que es responsable del pensamiento de nivel superior, la toma de decisiones y la autorregulación. En esta área del cerebro nos ayuda a tomar decisiones basadas no solo en la lógica, sino también en consideraciones sociales y emocionales. La corteza prefrontal es lo que nos permite sopesar las consecuencias sociales, elegir comportamientos que se alineen con nuestros valores y regular nuestros impulsos en entornos sociales. Cuando conoces a alguien nuevo, la corteza prefrontal está trabajando, no solo está analizando lo que esa persona dice, sino también interpretando su lenguaje corporal, sus expresiones faciales y el tono de su voz. La corteza prefrontal nos ayuda a evaluar el contexto emocional de una conversación y a decidir cómo responder en este complejo proceso de toma de decisiones. A menudo ocurre en fracciones de segundo, demostrando cuán profundamente nuestro cerebro está sintonizado con las interacciones sociales. Con el tiempo, estas evaluaciones rápidas se convierten en una segunda naturaleza, permitiéndonos navegar por situaciones sociales con facilidad. La corteza prefrontal también juega un papel en la gestión de las relaciones sociales. Nos ayuda a mantener el autocontrol en situaciones sociales difíciles, ya sea absteniéndonos de decir algo inapropiado o reconociendo cuando hablar en una conversación grupal. Nos ayuda a comprender el panorama emocional de una situación y a decidir la mejor manera de interactuar con los demás. En la capacidad de la corteza prefrontal para procesar información social es lo que nos permite navegar por las complejidades de la dinámica de grupo, ya sea en el trabajo o en las relaciones personales. La amígdala, el centro de señales emocionales. Otro jugador clave en el cerebro social es la amígdala, el sistema de alarma emocional del cerebro. La amígdala es responsable de detectar amenazas en nuestro entorno y desencadenar la respuesta emocional apropiada. Esto podría ser una sensación de miedo al encontrar un peligro o de alegría al ver a un ser querido, pero el papel de la amígdala se extiende más allá de los instintos básicos de supervivencia. También juega un papel significativo en las interacciones sociales. En situaciones sociales, la amígdala nos ayuda a procesar las señales emocionales de los demás. Cuando vemos la expresión facial de alguien, escuchamos el tono de su voz u observamos su lenguaje corporal, la amígdala nos ayuda a interpretar esas señales y a decidir cómo reaccionar. Por ejemplo, si alguien sonríe y habla cálidamente, la amígdala señala que la persona es accesible y amigable. Por el contrario, si alguien frunce el ceño o cruza los brazos, la amígdala puede alertarnos de una posible hostilidad o incomodidad. Estas rápidas respuestas emocionales son cruciales para navegar por situaciones sociales de manera rápida y eficiente. Curiosamente, la amígdala también está involucrada en el proceso de aprendizaje social. Nos ayuda a recordar experiencias emocionales y a asociarlas con ciertas personas o situaciones. Este proceso de aprendizaje es esencial para construir la inteligencia social. Con el tiempo, a medida que tenemos más experiencias sociales, la amígdala nos ayuda a refinar nuestra capacidad para comprender y responder a las emociones de los demás. Este proceso de aprendizaje
nos permite adaptar nuestros comportamientos sociales, volviéndonos más sintonizados con las necesidades y sentimientos de quienes nos rodean. A la ínsula, una puerta a la empatía. La ínsula, una región profunda dentro del cerebro, juega un papel crucial en la empatía. Es responsable de procesar las sensaciones corporales y las emociones, y nos ayuda a sentir los estados emocionales de los demás. El papel de la ínsula en la empatía se puede entender a través de su participación en el procesamiento de sentimientos, como el dolor, el asco y el placer, emociones que a menudo experimentamos al interactuar con los demás, aun cuando observamos a alguien en apuros o sufriendo. La ínsula se activa, permitiéndonos sentir una sensación de emoción compartida. Este mecanismo neuronal nos ayuda a empatizar con los demás, formando la base del comportamiento compasivo. La ínsula también está involucrada en la toma de decisiones sociales, ya que nos ayuda a evaluar las consecuencias emocionales de nuestras acciones. Juega un papel en la toma de decisiones morales, permitiéndonos considerar cómo nuestros comportamientos afectan el bienestar de los demás. De esta manera, la ínsula es fundamental para nuestra capacidad de conectar con los demás a un nivel emocional profundo. Nos permite reconocer los estados emocionales de quienes nos rodean y responder de maneras que promueven la empatía y la comprensión. La función de la ínsula es central para la inteligencia social, ya que nos permite sintonizar con los sentimientos de los demás y reaccionar apropiadamente. La arquitectura social del cerebro es increíblemente compleja, pero también es notablemente eficiente. Desde la corteza prefrontal que guía nuestra toma de decisiones, hasta la amígdala, que procesa las señales emocionales, y la ínsula que nos permite empatizar con los demás, cada parte del cerebro juega un papel en cómo entendemos y respondemos a las personas que nos rodean. En este capítulo, solo ha comenzado a arañar la superficie de cómo el cerebro procesa la información social. En las próximas secciones, exploraremos cómo estos sistemas neuronales trabajan juntos para dar forma a nuestro comportamiento en situaciones sociales. También examinaremos cómo se puede desarrollar y refinar la inteligencia social y cómo podemos aplicar este conocimiento para mejorar nuestras relaciones y el éxito, tanto en nuestra vida personal como profesional. Comprender el cerebro social es el primer paso para dominar la inteligencia social. Al reconocer cómo nuestros cerebros están programados para la conexión, podemos comenzar a apreciar el poder de la empatía, la comunicación y la conciencia emocional en la construcción de relaciones significativas. En los capítulos que siguen, continuaremos explorando los matices de la inteligencia social, equipándote con las herramientas que necesitas para conectar con los demás de maneras que sean auténticas, empáticas y efectivas. En capítulo 2, la naturaleza de la empatía, definiendo la empatía y su papel en la conexión humana. La empatía a menudo se describe como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Pero la empatía es más que simplemente sentir por alguien más. Es un proceso complejo y dinámico que involucra componentes tanto emocionales como cognitivos. Es la piedra angular de nuestra inteligencia social, un ingrediente clave que nos permite forjar conexiones fuertes y significativas con las personas que nos rodean. En términos simples, la empatía es lo que nos permite ponernos en el lugar de otra persona, sentir lo que están sintiendo y responder de una manera que sea solidaria y compasiva aun cuando alguien comparte su dolor con nosotros. La empatía nos permite sentir su tristeza. Cuando alguien experimenta alegría, la empatía nos permite celebrar con él. Es, en muchos sentidos, el hilo que nos une a los demás, permitiéndonos relacionarnos con sus emociones y experiencias. Sin embargo, la empatía no es un concepto único para todos. Se presenta en varias formas, desde la profunda resonancia emocional que sentimos cuando alguien cercano a nosotros está sufriendo, hasta la comprensión más cognitiva de las emociones de alguien en un contexto menos personal. Si bien la empatía puede sentirse automática, es una habilidad, una que está moldeada tanto por la biología como por la experiencia. En este capítulo, exploraremos las múltiples dimensiones de la empatía, cómo funciona en el cerebro y cómo influye en nuestras interacciones sociales. A los componentes emocionales y cognitivos de la empatía. La empatía se divide comúnmente en dos componentes: en empatía emocional y empatía cognitiva. La empatía emocional se refiere a la capacidad de sentir directamente las emociones de otra persona. Cuando alguien más está triste,
nosotros también podríamos sentir tristeza. Esta forma de empatía involucra nuestra capacidad de sentir y resonar con los estados emocionales de los demás. Es lo que nos permite conectar con alguien que está de luto o ansioso, ya que podemos sentir esas emociones en nuestros propios cuerpos. La empatía cognitiva, por otro lado, es la habilidad de entender por lo que alguien más está pasando, incluso si no necesariamente sentimos las mismas emociones. Es la capacidad de dar un paso atrás y reconocer el estado emocional de alguien sin dejarse abrumar por él. La empatía cognitiva nos permite empatizar con alguien, incluso si no hemos experimentado la misma situación por la que están pasando. Por ejemplo, es posible que no hayamos experimentado un tipo específico de pérdida, pero la empatía cognitiva nos permite comprender cómo esa pérdida podría sentirse para otra persona. Ambas formas de empatía son esenciales en las interacciones sociales. La empatía emocional nos permite vincularnos con los demás a nivel emocional, ofrecer consuelo y apoyo en momentos de angustia. La empatía cognitiva, sin embargo, nos permite navegar por situaciones sociales con mayor comprensión y perspectiva. Al equilibrar tanto la empatía emocional como la cognitiva, podemos responder a los demás de maneras que no solo son compasivas, sino también apropiadas para el contexto. La neurociencia de la empatía. La empatía no es solo un fenómeno social o emocional, tiene profundas raíces en la estructura del cerebro. En su núcleo, la empatía es una función cerebral, y comprender cómo el cerebro facilita la empatía puede darnos una apreciación más profunda de su poder en nuestras vidas sociales. En las regiones cerebrales más involucradas en la empatía incluyen la ínsula anterior, la corteza cingulada anterior y el sistema de neuronas espejo. A la ínsula, que mencionamos brevemente en el capítulo 1, juega un papel significativo tanto en la empatía emocional como en la cognitiva. Es responsable de procesar las sensaciones corporales y las emociones. La ínsula se activa cuando observamos a alguien con dolor o angustia y nos permite sentir esa angustia en nuestros propios cuerpos. Es como si la ínsula nos permitiera reflejar el estado emocional de otra persona, por lo que a menudo se le llama el centro de la empatía del cerebro, la corteza cingulada anterior. También juega un papel crucial en la empatía, en términos de regulación emocional. Cuando experimentamos empatía por alguien más, la corteza cingulada anterior nos ayuda a procesar esas emociones y a decidir cómo responder. Nos permite modular nuestras reacciones emocionales, asegurando que no nos abrume las emociones de los demás. Esta regulación es importante porque ayuda a prevenir el agotamiento emocional o la incapacidad de responder de manera útil. Quizás el aspecto más fascinante de la empatía a nivel neurológico es el papel de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son células cerebrales especializadas que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a otra persona realizar la misma acción. Estas neuronas forman la base de nuestra capacidad para comprender las emociones e intenciones de los demás. Cuando vemos a alguien sonreír, nuestras neuronas espejo se activan como si estuviéramos sonriendo nosotros mismos. Cuando presenciamos a alguien con dolor, las mismas neuronas se activan, permitiéndonos sentir su malestar. Las neuronas espejo proporcionan la base tanto para la empatía emocional como para la cognitiva, permitiéndonos resonar con las experiencias y emociones de los demás. El impacto de la empatía en el comportamiento social. Empatía tiene un profundo impacto en cómo nos comportamos en situaciones sociales, guía nuestras acciones, informa nuestras decisiones e influye en nuestras relaciones de maneras sutiles, pero poderosas. Aun cuando empatizamos con alguien, es más probable que nos involucremos en comportamientos prosociales, acciones que benefician a otros y promueven la armonía social. Por ejemplo, cuando vemos a alguien en apuros, nuestra empatía a menudo nos motiva a ofrecer apoyo o ayuda. Esto podría ser tan simple como ofrecer una palabra de consuelo, proporcionar asistencia física u ofrecer nuestro tiempo y atención. La empatía nos impulsa a cuidar de los demás, a actuar de maneras que fomenten la conexión y la comprensión. Esto no es solo una elección moral o ética, es una respuesta emocional instintiva que está incrustada en el tejido mismo de nuestros cerebros sociales. A la empatía también juega un papel clave en la resolución de conflictos. Cuando entendemos las emociones y perspectivas de los demás, estamos mejor equipados para reducir la tensión en situaciones tensas y encontrar un terreno común. Por ejemplo, en un desacuerdo, empatizar con los sentimientos de la otra persona
puede ayudarnos a navegar la conversación con compasión y respeto, en lugar de reaccionar a la defensiva o agresivamente. La empatía nos permite responder de una manera que promueve la comprensión y la colaboración mutuas. Además, la empatía es fundamental para construir y mantener relaciones. Es el pegamento que mantiene unidas las amistades, las parejas y los lazos familiares. Al mostrar empatía regularmente, le indicamos a los demás que nos preocupamos por su bienestar y que estamos en sintonía con sus necesidades emocionales. A su vez, esto fomenta la confianza, la lealtad y una conexión emocional más profunda. La empatía nos permite estar presentes con los demás de maneras significativas, ayudándonos a crear relaciones más fuertes. Y de mayo, apoyo. Los límites. Why. Desafíos de la empatía. Si bien la empatía es una habilidad esencial para construir conexiones sociales, tiene sus límites. A veces, podemos encontrarnos emocionalmente abrumados por el dolor o la angustia de los demás. Esto se conoce como angustia empática o fatiga por compasión. En cuando sentimos demasiado profundamente por otra persona, puede ser un desafío mantener el equilibrio emocional necesario para responder de manera efectiva. La fatiga por empatía es particularmente común entre los cuidadores, los trabajadores sociales y aquellos en profesiones que requieren un compromiso emocional constante con los demás. Con el tiempo, este agotamiento emocional puede llevar al agotamiento e incluso a una disminución de la capacidad para empatizar con los demás. Por lo tanto, es importante desarrollar la capacidad de regular nuestras respuestas emocionales y practicar el autocuidado. Otro desafío es la posibilidad de brechas de empatía en ciertos contextos sociales. Por ejemplo, cuando interactuamos con personas que tienen antecedentes, experiencias o perspectivas diferentes a las nuestras, puede ser difícil empatizar completamente con sus sentimientos o necesidades. Las diferencias culturales, por ejemplo, pueden crear barreras para la empatía, ya que es posible que no comprendamos o nos relacionemos completamente con las experiencias de los demás. En tales situaciones, la empatía cognitiva, comprender las emociones de los demás desde un punto de vista intelectual, se vuelve especialmente valiosa. Al buscar activamente comprender la perspectiva de alguien, incluso si no sentimos las mismas emociones, todavía podemos participar empáticamente en cultivando y expandiendo la empatía. La empatía, como cualquier otra habilidad, puede cultivarse y fortalecerse con el tiempo. Desarrollar la empatía requiere tanto práctica como atención plena. No es algo que simplemente suceda de forma natural. Es un esfuerzo consciente para sintonizar con las emociones de los demás y responder con cuidado y comprensión. Una forma de cultivar la empatía es a través de la escucha activa. Cuando escuchamos de verdad a los demás sin juzgar ni distraernos, creamos un espacio para que expresen sus emociones y experiencias. Esta escucha profunda nos ayuda a comprender sus sentimientos a un nivel más profundo, lo que a su vez fortalece nuestras respuestas empáticas. La escucha activa implica no solo escuchar las palabras, sino también prestar atención al tono de voz, el lenguaje corporal y las señales emocionales. Se trata de estar presente y totalmente comprometido en la conversación. Otra forma de cultivar la empatía es a través de la toma de perspectiva. Esto implica hacer un esfuerzo consciente para ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Se trata de tratar de comprender sus pensamientos, sentimientos y experiencias, incluso si no los compartimos. La toma de perspectiva es una herramienta poderosa para expandir nuestra empatía, ya que nos ayuda a comprender a las personas que son diferentes a nosotros, ya sea cultural, social o emocionalmente. Finalmente, practicar la empatía implica autorreflexión y autoconciencia. Al reflexionar regularmente sobre nuestras propias respuestas emocionales y reconocer cuando podríamos estar desconectados de los demás, podemos volvernos más sintonizados con las necesidades de quienes nos rodean. La empatía no se trata solo de comprender a los demás, también se trata de comprendernos a nosotros mismos y cómo nuestras emociones influyen en nuestras interacciones. La empatía está en el núcleo de la inteligencia social. Nos permite conectar con los demás a un nivel emocional profundo, fomentando la confianza, la compasión y la comprensión mutua. La empatía nos permite responder apropiadamente a las emociones de los demás, promoviendo interacciones y relaciones positivas. Impulsa los comportamientos prosociales, mejora la comunicación y nos ayuda a navegar por situaciones sociales complejas con sensibilidad y perspicacia. Como hemos visto,
en este capítulo. La empatía es una habilidad multifacética que involucra componentes tanto emocionales como cognitivos. Es apoyada por regiones cerebrales clave como la ínsula, la corteza cingulada anterior y el sistema de neuronas espejo. Pero si bien la empatía es una capacidad innata, también es una habilidad que se puede desarrollar y refinar con el tiempo. Al cultivar la empatía, podemos mejorar nuestra inteligencia social y crear conexiones más fuertes y significativas con las personas que nos rodean. Capítulo 3. El poder de la comunicación no verbal. Todos conocemos la importancia de las palabras en la comunicación, pero las investigaciones muestran que hasta el 93% de la comunicación es no verbal. Esto incluye expresiones faciales, lenguaje corporal, postura, tono de voz e incluso cambios sutiles en nuestro comportamiento que pueden transmitir mensajes poderosos. A menudo, sin que siquiera seamos conscientes de ello, la comunicación no verbal es un elemento esencial de cómo entendemos y conectamos con los demás. Opera en un nivel mucho más profundo que las palabras, revelando a menudo más sobre nuestros sentimientos, intenciones y emociones de lo que podríamos expresar verbalmente. El cerebro humano está altamente sintonizado para captar estas señales. Desde la inclinación de una cabeza hasta la forma en que una persona se para, nuestros cerebros procesan constantemente una avalancha de señales no verbales. Comprender estas señales es fundamental para construir relaciones sólidas, tanto a nivel personal como profesional. A medida que nos adentramos en las complejidades de la comunicación no verbal, veremos cuán vital es para nuestra capacidad de navegar por las interacciones sociales, fomentar la empatía y desarrollar la inteligencia social. En este capítulo, exploraremos los diferentes tipos de comunicación no verbal y los principios psicológicos subyacentes que los gobiernan. Al comprender cómo funciona la comunicación no verbal, podemos aprender a interpretar las emociones e intenciones de los demás con mayor precisión, al mismo tiempo que somos conscientes de las señales que enviamos a los demás. A los fundamentos de la comunicación no verbal. Comunicación no verbal incluye una amplia gama de señales y comportamientos. Algunas de las formas más comunes de comunicación no verbal incluyen en expresiones faciales. Nuestros rostros son increíblemente expresivos y transmiten una amplia gama de emociones, desde la alegría y la sorpresa hasta la tristeza y la ira. De hecho, las expresiones faciales son una de las formas de comunicación no verbal más universalmente entendidas, trascendiendo las barreras culturales. La investigación del psicólogo Paul Ekman muestra que las personas de todo el mundo pueden reconocer emociones básicas como la felicidad, la ira, el miedo, la tristeza, la sorpresa y el asco, basándose únicamente en las expresiones faciales. La clave para comprender las expresiones faciales es reconocer los movimientos sutiles de los músculos alrededor de los ojos, la boca y la frente. Por ejemplo, una sonrisa genuina, también conocida como sonrisa de Duchenne, implica la activación tanto de la boca como de los ojos. Por otro lado, una sonrisa forzada o falsa generalmente solo involucra la boca. Ser capaz de reconocer estas sutiles diferencias puede mejorar nuestra capacidad para comprender el estado emocional de los demás. Al lenguaje corporal y postura. A nuestros cuerpos transmiten una gran cantidad de información, a menudo de manera la forma en que nos sentamos, nos paramos o nos movemos puede comunicar confianza, ansiedad, apertura, defensa o incluso agresión. El lenguaje corporal abierto, como estar de pie con los hombros hacia atrás y los brazos sin cruzar, señala confianza y accesibilidad. En contraste, el lenguaje corporal cerrado, como los brazos cruzados, los hombros encorvados o evitar el contacto visual, puede indicar incomodidad, defensa o falta de interés. La postura también es un componente clave de la comunicación no verbal. Inclinarse durante una conversación puede señalar compromiso e interés, mientras que inclinarse hacia atrás puede sugerir aburrimiento o un deseo de distanciarse. La forma en que posicionamos nuestros cuerpos en relación con los demás puede revelar mucho sobre el nivel de comodidad, las dinámicas de poder y la conexión emocional que tenemos con quienes nos rodean. En gestos menudo usamos gestos con las manos para enfatizar nuestras palabras o transmitir significado. Estos gestos pueden ser tanto culturales como universales. Por ejemplo, un pulgar hacia arriba se entiende generalmente como una señal de aprobación en muchas culturas, mientras que un saludo con la mano significa un saludo
o una despedida. Sin embargo, los significados de algunos gestos pueden variar ampliamente entre culturas. La frecuencia, intensidad y tipo de gestos que usamos también pueden revelar nuestro estado emocional. El nerviosismo puede hacer que alguien se mueva inquieto o haga gestos repetitivos, mientras que la confianza se puede mostrar a través de movimientos de manos deliberados y expansivos con contacto visual. El contacto visual es una de las formas más poderosas de comunicación no verbal. A menudo se dice que los ojos son las ventanas del alma, y esto se debe a que transmiten mucha información sobre cómo nos sentimos. Una mirada prolongada puede comunicar interés, afecto o incluso dominio, mientras que evitar el contacto visual puede indicar timidez, deshonestidad o incomodidad. Las diferencias culturales también juegan un papel significativo en la interpretación del contacto visual. En algunas culturas, mantener el contacto visual se ve como una señal de respeto y atención, mientras que en otras, demasiado contacto visual puede percibirse como confrontacional o grosero. Tono de voz. Para el lenguaje, la forma en que decimos algo puede ser tan importante como lo que decimos. El tono de voz, el tono, la velocidad del habla y el volumen caen en la categoría de paralenguaje en elementos no verbales del habla que transmiten matices emocionales. Por ejemplo, hablar en un tono agudo y rápido puede indicar excitación o ansiedad, mientras que un tono lento y profundo puede sugerir calma o autoridad. El paralenguaje también puede transmitir sarcasmo, afecto o irritación. La misma oración dicha con un tono diferente puede transmitir un mensaje completamente distinto. Por lo tanto, escuchar el tono y el ritmo del habla es esencial para comprender el verdadero significado detrás de una declaración. En los mecanismos psicológicos detrás de la comunicación no verbal. El poder de las comunicaciones no verbales reside en su profunda conexión con los procesos emocionales y psicológicos del cerebro. Las señales no verbales son procesadas por varias áreas del cerebro, incluida la amígdala, la corteza prefrontal y la ínsula, todas las cuales desempeñan un papel importante en el procesamiento emocional, la empatía y la toma de decisiones. En la amígdala y la respuesta emocional a la amígdala es responsable de procesar las emociones, particularmente el miedo y la detección de amenazas. Cuando observamos señales no verbales, como una postura tensa o un ceño fruncido, la amígdala evalúa rápidamente si estas señales son positivas o negativas. Desencadena una respuesta emocional basada en esa evaluación, lo que nos ayuda a determinar cómo reaccionar. Por ejemplo, si vemos a alguien frunciendo el ceño o evitando el contacto visual, la amígdala puede interpretar eso como una señal de desinterés o incomodidad, lo que nos lleva a ajustar nuestro enfoque. En consecuencia, la corteza prefrontal y el procesamiento social en la corteza prefrontal juega un papel crucial en la evaluación de situaciones sociales y la regulación de nuestras respuestas. Cuando observamos señales no verbales, la corteza prefrontal nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo actuar en el contexto de la relación o el entorno. Por ejemplo, si alguien muestra un lenguaje corporal cerrado, la corteza prefrontal puede impulsarnos a adoptar un enfoque más empático o cauteloso. En lugar de ser confrontacionales o demasiado asertivos en la ínsula y la empatía, la ínsula está involucrada en el procesamiento de sensaciones y emociones corporales, particularmente aquellas relacionadas con la empatía. Cuando observamos las señales no verbales de alguien, como una expresión facial triste o una postura corporal tensa, la ínsula nos ayuda a resonar con esas emociones y a comprender lo que la persona siente. Esta conexión entre la ínsula y la comunicación no verbal es fundamental para nuestra capacidad de empatizar con los demás y responder de manera compasiva. En el papel de la comunicación no verbal en la creación de confianza y rapport. La comunicación no verbal juega un papel fundamental en el desarrollo de la confianza y el rapport sintonía. La confianza es la base de todas las relaciones significativas, y las señales no verbales suelen ser los primeros indicadores de confiabilidad o desconfianza. Una sonrisa cálida, un apretón de manos firme o una postura abierta pueden señalar inmediatamente confiabilidad, mientras que la falta de contacto visual, los brazos cruzados o el nerviosismo pueden sugerir incomodidad o deshonestidad. Uno de los aspectos más importantes de la comunicación no verbal es su capacidad para crear una sensación de conexión. Cuando reflejamos el lenguaje corporal, la postura o los gestos de otra persona, conocido como mirroring o emparejamiento,
les indicamos subconscientemente que estamos en la misma onda. Este comportamiento de reflejo es una forma natural de construir rapport y confianza. Señala empatía y comprensión, que son esenciales para establecer una conexión positiva. Además, la comunicación no verbal puede mejorar la eficacia de la comunicación verbal. Cuando nuestras señales no verbales se alinean con nuestras palabras, crean una sensación de coherencia y autenticidad. Por ejemplo, cuando alguien dice que está feliz de verte, pero sus brazos están cruzados y evita el contacto visual, el mensaje puede parecer poco sincero. En contraste, cuando el mensaje verbal de alguien se refuerza con un lenguaje corporal abierto, una sonrisa cálida y un contacto visual directo, el mensaje se siente genuino y confiable. Cómo mejorar tus habilidades de comunicación no verbal. Tomar más conciencia de tu propia comunicación no verbal y aprender a leer las señales de los demás es una forma poderosa de mejorar tu inteligencia social. Aquí hay algunas estrategias para mejorar tus habilidades de comunicación no verbal. Empieza por prestar atención a tu propio lenguaje corporal. ¿Estás transmitiendo apertura, calidez e interés a través de tu postura, expresiones faciales y gestos? ¿Estás manteniendo un contacto visual apropiado? Volverte más consciente de tus propias señales no verbales te permite controlar cómo te perciben los demás y te ayuda a participar de manera más auténtica en las interacciones sociales. Observa a los demás. Presta atención a las señales no verbales de las personas que te rodean. Observa sus expresiones faciales, postura y tono de voz. Intenta interpretar sus emociones e intenciones basándote en estas señales. Esto te ayudará a estar más en sintonía con los sentimientos de los demás, facilitando una respuesta empática. Practica la escucha activa. La comunicación no verbal no se trata solo de lo que expresas, sino también de lo que percibes. La escucha activa implica no solo escuchar las palabras que alguien dice, sino también prestar atención a su tono, lenguaje corporal y expresiones faciales. Al participar plenamente en la conversación, podrás responder de manera más reflexiva y empática. A la comunicación no verbal es un componente esencial de la inteligencia social. Nos permite transmitir emociones, establecer confianza y conectar con los demás a un nivel profundo. Al tomar más conciencia de nuestras propias señales no verbales y aprender a leer las señales de los demás, podemos mejorar nuestra capacidad para navegar por situaciones sociales, construir relaciones más sólidas y comunicarnos de manera más efectiva. En capítulo 4, la inteligencia emocional y su papel en las interacciones sociales. El concepto de inteligencia emocional se refiere a la habilidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones, así como la capacidad de reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás. A diferencia de la inteligencia intelectual, que se enfoca principalmente en habilidades cognitivas y de resolución de problemas, la inteligencia emocional enfatiza la conciencia emocional, la empatía y las habilidades interpersonales. Es un concepto que fue popularizado por el psicólogo Daniel Goleman a mediados de la década de 1990 y desde entonces ha sido reconocido como un factor clave en el éxito personal y profesional. La inteligencia emocional, es fundamental para la comunicación efectiva y las interacciones sociales porque nos ayuda a navegar la compleja red de emociones que subyace a la mayoría del comportamiento humano. Él se afecta cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, cómo reaccionamos a las situaciones y cómo nos relacionamos con las personas a un nivel más profundo. La inteligencia emocional se compone de varios componentes centrales que trabajan juntos para mejorar nuestro funcionamiento social y emocional. El primer componente es la autoconciencia. La autoconciencia es la habilidad de reconocer y entender nuestras propias emociones, así como su impacto en nuestros pensamientos y comportamientos. Cuando somos conscientes de nosotros mismos, podemos evaluar con precisión cómo nos sentimos y por qué, lo que nos permite responder de manera más reflexiva a situaciones e interacciones. El segundo componente es la autorregulación. QC refiere a la capacidad de controlar y gestionar nuestras emociones, especialmente en situaciones estresantes o desafiantes. Las personas con alta inteligencia emocional son expertas en manejar sus impulsos, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones reflexivas, en lugar de reaccionar impulsivamente. En el tercer componente es la motivación.
que implica establecer y trabajar hacia metas que se alinean con nuestros valores y deseos. Las personas emocionalmente inteligentes son generalmente más motivadas, resilientes y comprometidas con sus objetivos. El cuarto componente es la empatía, que es la habilidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía es crucial para construir relaciones sólidas, ya que nos permite conectar con otros a nivel emocional. En el quinto y último componente de la inteligencia emocional son las habilidades sociales, que abarcan la capacidad de comunicarse eficazmente, construir relaciones y trabajar en colaboración con otros. Las habilidades sociales son la aplicación práctica de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional juega un papel fundamental en nuestras interacciones sociales. Nos permite sintonizar con las corrientes emocionales que influyen en la dinámica social, facilitando la comprensión de las motivaciones, preocupaciones y necesidades de los demás. Sirve como una especie de radar social, ayudándonos a captar señales emocionales sutiles y responder en consecuencia. Las personas con alta inteligencia emocional son particularmente adeptas a leer estas señales, lo que les permite navegar situaciones sociales con mayor facilidad y confianza. Pueden reconocer cuando alguien se siente ansioso, frustrado o triste y ajustar su comportamiento para ser más solidarios o empáticos, o por el contrario, las personas con baja inteligencia emocional pueden tener dificultades para captar estas señales, lo que lleva a malentendidos o interacciones incómodas. En capítulo 5, dominando el arte de la comunicación, es a menudo descrita como la columna vertebral de todas las relaciones humanas. Es la herramienta principal que usamos para expresarnos, conectar con otros y navegar por la compleja red de emociones, ideas e intenciones que sustentan nuestras interacciones, aunque muchos puedan suponer que la comunicación es tan simple como hablar y escuchar, es mucho más matizada. La verdadera comunicación implica la habilidad de transmitir ideas, emociones e intenciones de manera clara y efectiva, al mismo tiempo que se es capaz de entender y responder a los mensajes que otros envían. A la comunicación efectiva es una determinante clave del éxito en casi todos los aspectos de la vida. Sin ella, es probable que ocurran malentendidos, frustración y aislamiento en su núcleo. La comunicación es un proceso de dos vías. Involucra no solo la transmisión de información, sino también la recepción e interpretación de esa información. El mensaje puede ser verbal o no verbal, y ambas formas juegan un papel crucial en las palabras que elegimos. El tono de nuestra voz y nuestro lenguaje corporal trabajan juntos para transmitir significado. Cuando estos elementos están alineados, la comunicación es más efectiva, pero cuando no coinciden, puede surgir confusión. En la comunicación efectiva también requiere un nivel de inteligencia emocional. Ser emocionalmente conscientes de nosotros mismos y de los demás nos permite elegir nuestras palabras con cuidado, responder empáticamente y participar en una escucha activa. En la escucha activa es un componente crítico. Va más allá de oír las palabras para comprender y procesar completamente el mensaje que se entrega. Esto implica prestar atención al tono del hablante, su lenguaje corporal y su estado emocional, mientras se mantiene una mente abierta. Cuando escuchamos activamente, demostramos que valoramos los pensamientos y sentimientos de la otra persona, lo que ayuda a construir confianza y sintonía. Capítulo 6. El poder de la empatía en la comunicación. La empatía es uno de los elementos clave que distingue a los comunicadores verdaderamente efectivos de aquellos que luchan por formar conexiones significativas. Sin empatía, la comunicación puede volverse transaccional, superficial e incluso alienante, pero cuando la empatía está presente, crea un puente entre las personas, permitiendo una comprensión y conexión más profundas. A la empatía nos ayuda a ver más allá de nuestras propias perspectivas, invitándonos a ponernos en el lugar de los demás y percibir el mundo a través de sus ojos. Nos permite escuchar no solo lo que se dice, sino también las emociones, necesidades y deseos subyacentes. Como ya hemos explorado, existen dos tipos principales de empatía cognitiva y emocional. La empatía cognitiva es la capacidad de comprender la perspectiva de otra persona. Implica reconocer y captar sus pensamientos, creencias e intenciones. Este tipo de empatía es particularmente útil en situaciones que requieren resolución de problemas, resolución de conflictos o negociación. La empatía emocional, por otro lado, implica sentir lo que otra persona está sintiendo. Es la capacidad de compartir la experiencia emocional de los demás, como sentir su alegría,
tristeza o frustración. Este tipo de empatía es particularmente importante en las relaciones personales, ya que fomenta la intimidad y la comprensión emocional. La empatía es un motor fundamental de la confianza y la conexión. Cuando demostramos empatía, le indicamos a los demás que estamos en sintonía con sus sentimientos y necesidades y que nos preocupamos por su bienestar. Esto crea un entorno de seguridad psicológica donde las personas se sienten cómodas expresándose sin temor a ser juzgadas. Aunque algunas personas pueden tener una inclinación natural hacia la empatía, es una habilidad que se puede cultivar con la práctica. Esto requiere que seamos intencionales sobre cómo nos relacionamos con los demás y que prioricemos la comprensión de sus sentimientos y perspectivas. Practicar la escucha activa, ponerse en el lugar de los demás y validar sus emociones son formas prácticas de cultivar la empatía en las interacciones diarias. Capítulo 7. Dominando la regulación emocional en las dinámicas interpersonales. La regulación emocional comienza con la autoconciencia emocional. Antes de que podamos gestionar lo que sentimos, debemos ser capaces de identificar y comprender nuestras emociones con claridad y honestidad. Esta conciencia no se trata simplemente de etiquetar las emociones, se trata de rastrearlas hasta sus raíces, comprender sus desencadenantes y tomar conciencia de las narrativas que les atribuimos, contrariamente a la creencia popular. La regulación emocional no se trata de suprimir nuestras emociones, más bien es el proceso de gestionar nuestras respuestas emocionales para que sean apropiadas al contexto y estén alineadas con nuestros objetivos. La regulación implica tanto comprender como canalizar nuestras emociones, eligiendo cómo y cuándo expresarlas. Puede significar respirar hondo antes de hablar en un momento de frustración o elegir retrasar una respuesta cuando nos sentimos emocionalmente activados o cuando surge un conflicto. La regulación emocional se convierte en una habilidad crítica en situaciones cargadas de emociones. A menudo nos vemos tentados a defendernos, atacar o reiterarnos. Sin embargo, las reacciones emocionales no reguladas a menudo escalan el conflicto en lugar de resolverlo. Regular nuestras emociones nos permite mantener la calma bajo presión, pensar con claridad y responder en lugar de reaccionar. Uno de los aspectos ocultos de la regulación emocional es el desarrollo de la tolerancia emocional, la capacidad de sentarse con sentimientos incómodos sin necesidad de solucionarlos, escapar o evitarlos de inmediato. La buena noticia es que la regulación emocional es una habilidad que se puede entrenar. La neuroplasticidad del cerebro significa que, con práctica constante, podemos reconfigurar nuestras respuestas y construir nuevos hábitos emocionales. Técnicas como la meditación de atención plena, escribir un diario y la respiración profunda son herramientas poderosas para cultivar la regulación. Capítulo 8. Decodificando lo no dicho. Dominando la comunicación no verbal en cada conversación. Existe un diálogo invisible que a menudo comunica más honesta e instintivamente que cualquier cosa que se diga en voz alta. El lenguaje corporal, la sutil sinfonía de movimiento, expresión y postura, enmarca y colorea nuestras interacciones. Lo fascinante del lenguaje corporal es que opera tanto involuntaria como habitualmente, revelando nuestros estados emocionales subconscientes a los observadores atentos. La gente a menudo intenta manejar pero muchos menos logran controlar completamente sus señales no verbales. El dominio del lenguaje corporal significa contextualizar los gestos dentro del entorno emocional más amplio de la conversación. No se trata de memorizar interpretaciones mecánicas, como asumir que una persona miente porque mira hacia arriba a la izquierda. En cambio, implica notar patrones y preguntarse, ¿es esto normal para esta persona? ¿Ha cambiado algo en su comportamiento? ¿Sus palabras están alineadas con lo que dice su cuerpo? El arte más profundo de la comunicación no verbal reside en la sintonía, en la capacidad de sincronizarse emocional y físicamente con los demás de una manera que fomente la conexión. Cuando estamos en sintonía con alguien, reflejamos sutilmente sus expresiones, igualamos su tono y adaptamos nuestros gestos para alinearnos con los suyos. Este reflejo crea un bucle de retroalimentación neurológica llamado resonancia límbica, en el que ambas partes comienzan a sentirse más seguras emocionalmente, comprendidas y conectadas. Quizás el elemento más matizado del dominio de la comunicación no verbal es aprender a navegar la inmensa variabilidad
en cómo diferentes personas, culturas y contextos sociales expresan e interpretan las señales no verbales. En algunas culturas, el contacto visual directo es una señal de confianza, mientras que en otras puede percibirse como grosero. Al desarrollar fluidez en la comunicación no verbal, entonces requiere humildad y curiosidad. Exige suspender los juicios rápidos y, en cambio, preguntar ¿qué podría significar esta señal en el contexto de la experiencia de esta persona? Capítulo 9. Corrientes emocionales a reconocer, gestionar y responder a las emociones de los demás para desarrollar una inteligencia social genuina. Debemos cultivar la capacidad de percibir las corrientes emocionales subyacentes, esos sentimientos sutiles pero poderosos que dan forma y dirigen las conversaciones. Cada persona lleva un tono emocional a una interacción. Una persona puede estar sonriendo mientras alberga un profundo resentimiento. Otra puede hablar en voz baja, pero irradiar frustración a través de su energía a la conciencia emocional. Por lo tanto, requiere tanto sensibilidad como intención. Significa sintonizar activamente con los demás, no solo por lo que dicen o muestran, sino por lo que sienten, una vez que hemos desarrollado un sentido de las corrientes emocionales de los demás. La siguiente habilidad esencial es la regulación emocional, la capacidad de gestionar nuestras propias respuestas emocionales internas, para poder responder con claridad, empatía y compostura. La regulación emocional es esa pausa breve pero poderosa en la que respiramos, notamos lo que surge dentro de nosotros y tomamos la decisión consciente de responder sabiamente en lugar de impulsivamente. En comprender y gestionar las emociones no es suficiente, a menos que traduzcamos esa visión en acción, en cómo respondemos a los demás de una manera que sea sintonizada y constructiva. La capacidad de respuesta emocional es el arte de encontrar a las personas donde están emocionalmente, no donde desearíamos que estuvieran. Significa escuchar con más que solo nuestros oídos y responder con más que solo soluciones. Cuando alguien comparte frustración, a menudo no necesita consejos, necesita reconocimiento. Capítulo 10. Navegando conversaciones difíciles, convirtiendo la tensión en confianza. Las conversaciones difíciles no son inherentemente negativas, simplemente son interacciones cargadas de emoción, incertidumbre y con mucho en juego. Pueden ir desde abordar una violación de la confianza hasta dar retroalimentación difícil en el trabajo. A lo que hace que estas conversaciones sean difíciles no es el tema en sí, sino el terreno emocional que lo rodea, a miedo al conflicto, al rechazo o a perder la relación. La mayoría de la gente aborda estos momentos con una mentalidad de lucha o huida. Ninguno de los dos enfoques funciona bien. La evasión genera resentimiento, mientras que la agresión a menudo invita a la defensa y aumenta la tensión. El poder de una conversación difícil reside en el encuadre y el tono emocional. Lo que decimos importa, pero cómo lo decimos a menudo importa. Un tono acusador puede convertir una observación bien intencionada en un ataque. Encuadrar es el acto de dar forma conscientemente a cómo presentamos lo que necesitamos decir. En la mayoría de la gente piensa en las conversaciones difíciles como momentos en los que debemos hablar con valentía, pero a menudo nuestro verdadero poder reside en escuchar. Escuchar no es pasivo, es una de las cosas más activas y valientes que podemos hacer. Requiere que acallemos el ruido mental de las refutaciones y las defensas, el tiempo suficiente para recibir realmente la experiencia de la otra persona. Capítulo 11. El arte de la influencia, dando forma a los resultados con sutileza e integridad. La influencia no se trata de manipulación, coerción o dominio. La verdadera influencia consiste en crear entornos en los que las personas se sientan vistas, escuchadas y comprendidas, permitiéndoles tomar decisiones alineadas con sus mejores intereses, y a menudo con los nuestros. La esencia de la influencia reside en la alineación, no en la fuerza. Comienza con la comprensión de las necesidades, deseos, miedos y motivaciones de los demás. A diferencia de la manipulación, que busca ganar algo a expensas de otro, la influencia ética busca el beneficio mutuo. En el núcleo de la influencia se encuentra la confianza. Sin confianza, la influencia no es más que manipulación. Y la confianza se construye sobre la base de la autenticidad. Si bien la autenticidad es la base, existen técnicas específicas
que pueden mejorar sutilmente nuestra capacidad de influir. Estas técnicas están arraigadas en la psicología humana en reciprocidad. Las personas son más propensas a responder positivamente cuando sienten que han recibido algo de valor. Prueba social. La gente tiende a seguir a la multitud. Mostrar que otros están alineados con nuestra perspectiva lo hace más fácil de aceptar. En escasez. Tendemos a valorar más las cosas cuando creemos que son escasas o limitadas. Autoridad. La gente es más propensa a ser influenciada por aquellos que perciben como expertos en consistencia. Una vez que las personas se comprometen con algo, es más probable que lo cumplan. En capítulo 12, resolviendo conflictos, convirtiendo desafíos en oportunidades de crecimiento. El conflicto es una parte natural de la interacción humana. Sin embargo, cuando se aborda con la mentalidad correcta, no tiene por qué ser destructivo. De hecho, puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento y una conexión más profunda. El conflicto a menudo surge de necesidades o deseos insatisfechos. Cuando las necesidades básicas de las personas, ya sea de respeto, validación o comprensión, se ven amenazadas, las emociones se disparan. En la resolución efectiva de conflictos, comienza con la comprensión de que el conflicto rara vez se trata solo del problema en cuestión. A menudo se trata de cómo se sienten las personas acerca del problema. Las estrategias para resolver conflictos incluyen escucha activa, validar los sentimientos y perspectivas de la otra persona, usar declaraciones en primera persona ja en lugar de tú siempre. Prueba con yo siento cuando. Esto reduce la actitud defensiva. Reencuadre, presentar una declaración desafiante bajo una luz más neutral o positiva. Encontrar un terreno común. Centrarse en los valores u objetivos compartidos, en buscar soluciones beneficiosas para todos. Win-win. Encontrar una manera de avanzar juntos. Uno de los aspectos más desafiantes del conflicto es manejar nuestras propias emociones. La regulación emocional, como se discutió anteriormente, es una habilidad clave. Nos permite reconocer y gestionar nuestras emociones de una manera que nos permite responder reflexivamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Has llegado al final de este viaje, pero el aprendizaje no termina aquí. Suscríbete a la biblioteca de la sabiduría para seguir desarrollando tus habilidades y déjanos un comentario con lo que más te ha impactado. Nos encantaría leerte.